Bienvenidos, bienvenidas al canal El queso y los gusanos. Hoy en el canal iniciaremos una serie sobre la historia del movimiento obrero en España. Esta serie consta de 4 vídeos. En estos vídeos veremos la primera huelga general en 1855. El segundo vídeo tratará sobre la llegada de la Primera Internacional. En el tercer vídeo nos adentraremos dentro del caso de la Mano Negra y en el cuarto vídeo analizaremos la estrategia de la propaganda por el hecho, que fue una estrategia que llevó a cabo una parte del movimiento anarquista a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Como sabéis, en el canal tratamos diferentes temáticas, hacemos entrevistas, hay documentales, hay vídeos ensayos de temas sociológicos, antropológicos y una parte importante del canal es rescatar la historia del movimiento obrero de las clases populares. El enfoque del canal es la historia desde abajo, analizar los procesos sociales de las clases populares y los espacios revolucionarios que se dan durante las etapas históricas. Es por eso que me gustaría que si os gusta el contenido que hago, que deis un like al canal, lo compartáis y difundáis esta serie de vídeos, ya que detrás de cada vídeo hay bastante trabajo de documentación, de edición, de buscar las músicas, de buscar los temas. Y hoy empezaremos esta serie de 4 vídeos que espero que tengan bastante difusión y podamos seguir adelante creando más contenido de este tipo. Comenzamos esta serie de vídeos analizando la huelga general de 1855. Esta huelga ha sido considerada por los historiadores como la primera huelga general que se produjo en España. Principalmente, su importancia y su seguimiento fue mayoritariamente en Cataluña, ya que era una de las pocas regiones industrializadas del país. Hay que tener en cuenta que estamos en 1855. El Estado liberal español se está construyendo y la industrialización está comenzando en algunos pequeños focos del país, como Cataluña o el País Vasco. Es en estas zonas, sobre todo en Cataluña, donde existe un incipiente asociacionismo obrero que lucha por mejoras laborales, sociales y económicas. Esta huelga general se da durante el reinado de Isabel II y durante el gobierno progresista de Espartero. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una época donde el Estado liberal español está en plena formación. La burguesía como clase está intentando crear un sistema político, económico y social a su medida. Esto va acompañado de la industrialización y de la creación de unas estructuras que hagan posible la industria en el Estado español. Es dentro de este contexto donde también se desarrollan las primeras asociaciones obreras que luchan por mejorar las condiciones sociales y laborales de la clase obrera. La Revolución de 1854, iniciada por el pronunciamiento del general Leopoldo O'Donnell y apoyada por Francia y Gran Bretaña, culminó en una insurrección popular en las principales ciudades, dando inicio al bienio progresista entre 1854 y 1856. En este periodo, Espartero lideró un gobierno progresista. En Cataluña, el movimiento obrero tuvo un papel destacado durante la Revolución y la llegada de Espartero al poder fue celebrada por las clases populares. Desde 1840 se desarrollan en Cataluña asociaciones obreras organizadas en torno a los diferentes trabajos. Las principales asociaciones son en torno a la industria textil. El asociacionismo obrero en Cataluña y en España durante la década de 1840 tuvo un papel crucial en la formación de una conciencia de clase y en la lucha por los derechos laborales. En un contexto marcado por la revolución industrial y la creciente mecanización, los trabajadores comenzaron a organizarse en asociaciones para enfrentar los desafíos que la industrialización trajo consigo, como las jornadas extenuantes y la precariedad laboral. Estas agrupaciones no solo buscaban mejorar las condiciones inmediatas, sino también establecer estructuras de solidaridad y resistencia. En Cataluña, donde la industrialización era más avanzada, estas iniciativas sentaron las bases para un movimiento obrero, que en los años siguientes sería clave en reivindicaciones colectivas, como el derecho de asociación y la reducción de la jornada laboral. Este espíritu asociativo marcó el inicio de la organización sindical en España, por lo que la creación del Estado liberal
creará una sociedad de clases, y una sociedad de clases implica conflictividad social entre dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Este enfrentamiento será característico de finales del siglo XIX e inicios del XX en España y en toda Europa. España vivía una gran transformación política y social. La industrialización española, algunos historiadores consideran que fue una industrialización fallida si la comparamos con los países más industrializados como Gran Bretaña. Fue una industrialización que solo afectó a una pequeña parte del territorio, en este caso Cataluña, y muchas veces las industrias nacionales necesitaban de políticas proteccionistas porque no eran competitivas con las industrias, por ejemplo, de Gran Bretaña. Tras la Revolución de 1854, las asociaciones obreras crecieron gracias a la tolerancia inicial del gobierno. Una de las primeras organizaciones del movimiento obrero fue la Junta Central de Directores de la Clase Obrera, creada en enero de 1855. Sus integrantes se reunían en asambleas para debatir mejoras en salarios y jornadas laborales. En esa época, la mitad del sueldo de un trabajador se destinaba a cubrir alimentos, desayuno, almuerzo y cena. Además, los hombres recibían un salario mucho mayor que mujeres y niños. La explotación infantil era común, y con la llegada de la Revolución Industrial aumentó la incorporación de niños al trabajo desde los 6 años, empujados por sus padres debido a las difíciles condiciones económicas que enfrentaban. Durante los años anteriores a 1855, las sociedades obreras estaban inmersas en una lucha por mejorar sus condiciones de trabajo y negociar convenios laborales más justos, y habían conseguido y pactado mejoras laborales con los industriales catalanes. Sin embargo, en abril de 1855, el gobernador civil de Barcelona dictó que estos convenios laborales solo fueran aplicados a la industria textil y a empresas con más de 100 trabajadores, algo que generó malestar en las sociedades obreras. Por otro lado, los trabajadores y las trabajadoras también estaban luchando contra la introducción de maquinaria, como las selfactinas, que automatizaban el proceso de hilado en la industria textil, generando despidos. La introducción de nueva maquinaria en la industria generó movimientos ludistas en toda Europa, principalmente en Gran Bretaña, donde nació el movimiento ludista. Este movimiento se basaba por una crítica a la mecanización, ya que mediante la introducción de las máquinas en las fábricas, los burgueses y la burguesía y los propietarios de las fábricas podían prescindir de los trabajadores, condenando a estos al paro, al hambre y a la miseria. Estos movimientos de protesta luditas se extendieron por toda Europa y, como hemos visto, en Cataluña también se desarrolló esta crítica a la mecanización, a las máquinas. El movimiento ludita optó muchas veces por el sabotaje, por la quema de maquinaria o por el asalto directo a las fábricas. De esta manera, la clase obrera y las organizaciones obreras se defendían frente a la mecanización, ya que consideraban que era una amenaza para su sustento de vida, ya que la clase obrera en estos momentos solo tiene la fuerza de trabajo para poder obtener un salario mediante el cual obtener los sustentos básicos para la vida. Es en este contexto de tensiones sociales donde se desarrollará posteriormente la huelga general de 1855. Un hecho importante también fue la detención y ejecución de Josep Barceló, considerado el primer mártir de la clase obrera en Cataluña. Barceló era un trabajador textil y dirigente obrero que había participado en las luchas obreras. Fue acusado de un crimen y juzgado en un juicio que las sociedades obreras consideraban ser un montaje para acabar con la vida de Josep Barceló. El caso es que el dirigente obrero nacido en Mataró fue ejecutado mediante garrote vil 2 días después de su condena, el 6 de junio de 1855. En la plaza del Portal de Sant Antoni de Barcelona, como muestra esta ilustración. El día de su ejecución pública, la capital había sido ocupada militarmente por el capitán general Juan Zapatero, quien declaró el estado de guerra. El 21 de junio de 1855, el capitán general Juan Zapatero dio un paso más allá en la persecución de las asociaciones obreras y dictó un bando que prohibía el asociacionismo obrero. Uno de los falsos argumentos que utilizó fue la supuesta convivencia de las sociedades obreras
con las partidas carlistas que actuaban en el norte de Cataluña. Asimismo, encarceló y deportó a muchos dirigentes obreros y republicanos para acabar con las huelgas y con el denominado problema obrero. Es en este contexto social de prohibición de las sociedades obreras y persecución de sus dirigentes donde se desarrolla la primera huelga general. Esta represión provocó la declaración de la huelga el 2 de julio de 1855, con obreros de Barcelona y localidades cercanas abandonando las fábricas bajo el lema «Viva Espartero, asociación o muerte, pan y trabajo». La historia es compleja y estos eslóganes de «Viva Espartero» nos pueden sorprender, teniendo en cuenta que Espartero años antes había bombardeado la ciudad de Barcelona para sofocar una rebelión contra un tratado de libre comercio con Inglaterra que ponía en riesgo a la industria textil catalana. Tenemos que tener en cuenta el contexto social, y es un contexto social donde las asociaciones obreras están luchando por mejoras concretas salariales, laborales, por la prohibición del trabajo infantil. En este caso, esta huelga general de 1855 no tenía un carácter político, sino que buscaba que se cumplieran una serie de demandas que estaban siendo históricas y constantes dentro de las asociaciones obreras, como es la limitación de la jornada laboral, la limitación del trabajo infantil, el derecho de asociación, entre otras. La huelga se extendió rápidamente. El ejército y las autoridades intentaron disolverla, mientras que líderes religiosos y políticos pedían a los trabajadores regresar al trabajo. Sin embargo, las demandas obreras se mantenían. Estas demandas eran derecho de asociación, jornada laboral de 10 horas y mediación entre patronos y obreros. El diario liberal La Corona de Aragón mostraba los hechos de la siguiente manera: la zozobra, la inquietud, el malestar, la discordia y la desconfianza se han hospedado por fin en Barcelona. Y a una hora dada han cesado los trabajos en todas las fábricas de Cataluña, y 100.000 hombres se han lanzado a la calle pidiendo pan y trabajo y gritando asociación o muerte. ¿Qué es lo que piden esas inmensas masas de trabajadores que pueblan nuestras calles? Piden el derecho de asociación, piden también que se fijen de un modo estable las horas de trabajo y que se constituya un gran jurado de amos y obreros que arreglen buenamente las discordias que entre ellos se susciten. Con fecha de 2 de julio de 1855, el alcalde de Barcelona envió una carta al capitán general del ejército. En ella el alcalde informa sobre el estado de las protestas diciendo: «Tengo la satisfacción de poner en conocimiento de vuestra excelencia que se han retirado los obreros que estaban reunidos en el Padró y San Agustín, donde formaban barricadas y tenían establecidas banderas que he mandado recoger». El alcalde, sin embargo, no bajaba la guardia. Aunque los obreros se habían retirado, aseguraba que, no obstante el buen aspecto que en estos momentos presentan las circunstancias, conservaré en los puestos designados a los batallones de la Milicia Nacional, incluso retenes que he dispuesto guarden las avenidas y puntos estratégicos de esta capital. El 11 de julio, tras unas promesas vagas de Espartero de que conseguirían las reivindicaciones, el conflicto se disolvió. A pesar de esto, la represión continuó, incluyendo detenciones y deportaciones. Aunque la huelga no alcanzó sus metas inmediatas, marcó un hito en la lucha obrera en España. Y con esto concluimos este vídeo dedicado a la huelga general de 1855. Tenemos que ubicar esta huelga en la incipiente lucha de clases que se inicia con la creación del Estado liberal. La creación de los sistemas liberales y de la industrialización trajo consigo también la aparición del movimiento obrero. La lucha de clases entre el movimiento obrero y la burguesía y los industriales es una dinámica que estará presente durante todo el siglo, finales del siglo XIX y comienzos del XX, tanto en España como en el resto de Europa. Con esto finalizamos nuestro primer vídeo sobre la serie de 4 capítulos sobre la historia del movimiento obrero en España. Hemos analizado la primera huelga general y esto es muy importante porque la huelga general
años después, se convertiría en la principal herramienta de lucha de la clase obrera, sobre todo cuando llegan a España las ideas anarcosindicalistas representadas por la CNT. Las huelgas se convertirían en la principal herramienta de presión. Pero antes de llegar a eso, tenemos que analizar otros elementos, como la llegada de la Primera Internacional, que veremos en el segundo vídeo, los hechos de la Mano Negra, que veremos en el tercer vídeo de esta serie, y por último, otra estrategia basada en la violencia individual, que es la propaganda por el hecho, que veremos en el último vídeo de esta serie dedicada a la historia del movimiento obrero. Me gustaría que dejarais en comentarios qué os ha parecido este primer vídeo, que compartáis, que deis like para que esta serie de historia del movimiento obrero pueda tener la difusión que se merece. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.